Bienvenidos al tutorial de indicadores y análisis financiero en Apolo. Video orientado por Vanessa Gómez Orozco, ingeniera de sistemas, Universidad de Manizales. Durante este video aprenderemos a evaluar el logro de objetivos propuestos en la organización. Aprenderemos a definir los indicadores necesarios para evaluar el desempeño de la empresa. Y finalmente aprenderemos a relacionar cifras contables para obtener los indicadores financieros de la organización. Por medio de la configuración de los indicadores, es decir, las constantes, partidas, promedio, variables, índices, modelos, es decir, la función discriminante, podemos hacer una configuración de estos indicadores. Adicional a eso vamos a configurar las metas, la meta mínima del medio, la meta planeada del negocio y la meta ideal del medio. Después de haber hecho todas estas configuraciones, llegamos a los indicadores que nos permiten, por medio de la rutina de análisis financiero, obtener los estados financieros, el análisis gráfico, índices financieros, tendencias, análisis de riesgos y análisis multivariable. Deming dijo: no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide, no se puede medir lo que no se define. Los indicadores son los medios, instrumentos o mecanismos para poder evaluar la magnitud en que se están logrando los objetivos propuestos en la organización. En otras palabras, es una variable de gran interés, cuya naturaleza se limita al tipo de escala sobre la cual se define. Las medidas financieras sin involucrar las no financieras son cortoplacistas e inadecuadas para guiar y evaluar la trayectoria de la organización a través de los entornos competitivos. Pero son los indicadores financieros los que nos enseñan las consecuencias económicas de acciones que ya se realizaron. Como consecuencia del éxito o fracaso de las estrategias trazadas por la alta gerencia, se generan los resultados que pueden satisfacer o no las expectativas de los accionistas del negocio. Es decir, los logros de la perspectiva financiera dependen directamente del comportamiento de las demás estrategias trazadas. Esta opción cuenta con más de 150 registros predefinidos, los cuales son comúnmente utilizados en el ámbito financiero. Además, podemos adicionar todos los que consideremos necesarios para analizar de una forma más detallada y personalizada los resultados obtenidos en la empresa. Pasamos al Apolo y vamos a verificar cómo es la configuración. Por medio de la opción Análisis, Indicadores, vamos a hacer la configuración de estas respectivas variables, índices, partidas. Iniciamos con el índice. Corresponde al código que identifica cada registro. Los datos de esta ventana son ordenados por el campo índice y las letras mayúsculas difieren de las minúsculas. Por organización se recomienda clasificar a cada índice dentro del grupo, identificándolo con los dos primeros caracteres que determinan el grupo y los dos siguientes su numeración consecutiva. Los diferentes índices que manejamos son: A0, son variables de cuentas mayores; B0, son variables de cuentas auxiliares; C0, variables promedios; CK, constantes; D0, variables; EN, endeudamiento; LQ, liquidez; RN, rentabilidad o rendimiento; RO, rotación o actividad; X, herramientas financieras; y Z, modelos matemáticos basados en el análisis discriminante. Finalmente tenemos la función Z99, que es la función discriminante, que me permite predecir la quiebra de mi empresa.
Continuamos con tipo. Permite clasificar cada uno de los registros en una de las 7 categorías existentes, las cuales debemos digitar manualmente, teniendo presente que su letra inicial es en mayúscula. Tenemos diferentes tipos. Grupo, útil para agrupar los demás tipos, para lo cual recomendamos elegir una letra que difiera con las existentes e iniciar su consecutivo con 2 números, 0, 0. Esto con el fin de conservar el mismo esquema preestablecido y para que siempre se ubique en el respectivo encabezado. Constante. Es un valor numérico fijo que debe ser ingresado por el mismo usuario según sus propias condiciones. Es de gran utilidad para entidades que realizan operaciones en la bolsa de valores. Dicho valor puede hacer parte de una fórmula para calcular más adelante un índice o una variable. Partida. Son valores que solo serán obtenidos de los estados financieros de la contabilidad, según las definiciones hechas previamente en parámetros PUCS para la configuración de cuentas mayores y en datos plan de cuentas para la configuración de cuentas auxiliares. Las partidas que inician por la letra A son variables de cuentas mayores y las que inician por la letra B son variables de cuentas auxiliares. En el campo índice de PUCS y plan de cuentas solo pueden aparecer códigos de partida. Es decir, estos diferentes índices que tenemos de partida, los que inician por A, que son índices de cuentas mayores, y los que inician por B, que son índices de cuentas auxiliares, los vamos a configurar más adelante en parámetros PUCS para cuentas mayores y en datos plan de cuentas para cuentas auxiliares. Tenemos otro tipo que es el promedio. Es un valor que será calculado automáticamente por el sistema según el saldo acumulado de una cuenta auxiliar, dividido el número de periodos incluidos en la respectiva operación. Este cálculo se puede obtener únicamente en las cuentas auxiliares. Por lo tanto, un índice de tipo promedio no puede aparecer en cuentas mayores o de nivel. Estos índices se deben configurar solamente en datos plan de cuentas, opción índice. Variable. Es el resultado de una operación algebraica donde se incluyen índices de tipo partida, promedio, constante y variable. Índice. Corresponde al indicador que resulta de la división de 2 índices de tipo variable. Son los únicos que se tienen en cuenta al momento de definir las opciones de meta mínima del medio, meta planeada del negocio y meta ideal del negocio, con el fin de poder analizar su comportamiento en el análisis discriminante. Modelo. Solo se utiliza para establecer la función discriminante. Nombre. Sirve para describir claramente el nombre del respectivo índice. Expresión. En este espacio se debe indicar la fórmula mediante la cual se calculan los valores de los indicadores de tipo variable e índice. Además, es allí donde definimos los valores para las constantes. Para describir dicha fórmula, solo podemos emplear los signos que hacen parte de las operaciones básicas, como son suma, signo más, resta, signo menos, multiplicación, asterisco, división, barra oblicua y los paréntesis. Para la creación de los índices debemos tener un orden según la dependencia que existe entre ellos, de tal manera que, si se desea efectuar una operación en el campo expresión con un índice en particular, este debe aparecer mínimo un registro antes del índice de la operación. Es decir, si aquí voy a llamar el índice A001, ese índice debe estar calculado anteriormente. Meta mínima del negocio. Es el valor mínimo en el cual deberá estar el respectivo índice. Es un dato promedio tomado del entorno o de la competencia.
según estudios de mercado realizados. Su importancia radica en que ayuda a determinar el punto crítico de dicho indicador y en términos generales, solo mediante su cumplimiento se garantiza la supervivencia de la empresa, permitiéndole sostenerse en el mercado. Meta planeada del negocio. Corresponde a la meta real y alcanzable que la organización se propone a cumplir, la cual permitirá medir el logro de objetivos. Con ello se garantiza la permanencia y el crecimiento de la organización. Meta ideal del negocio. Es el valor máximo que podrá alcanzar el respectivo índice. Es un dato promedio tomado del entorno o de la competencia, según estudios de mercado realizados. Su importancia radica en que ayuda a determinar el punto óptimo de dicho indicador a largo plazo. Descripción. Es un campo de tipo texto donde se describe en forma breve la función del indicador señalado previamente en la parte superior. Si la organización cuenta también con un software CRM, en esta ventana igualmente aparecerán los indicadores de gestión que están relacionados con él, y más directamente con el modelo Balance Scorecard, los cuales debemos parametrizar según las propias necesidades. Igualmente es indispensable que el funcionario encargado de esta labor sea idóneo en el tema, conozca la empresa y el medio externo que la afecta. La primera configuración que debemos hacer en los indicadores para poder llegar a visualizar ese análisis financiero es la configuración de los índices. ¿Qué vamos a tener en cuenta en estos índices? La configuración de cuentas mayores la vamos a hacer por parámetros PUCS y la configuración de cuentas auxiliares la vamos a realizar por datos plan de cuentas. Adicional, vamos a configurar las diferentes metas, meta mínima, meta planeada y la meta ideal. Normalmente, estas metas son configuradas para los grupos de endeudamiento, liquidez y rentabilidad. Vamos pues entonces a configurarlo. Entonces vamos a visualizar. Resulta que me dice que la cuenta del activo, como es una cuenta mayor, debo ligarle el índice a 001. Entonces, como es una cuenta mayor, lo vamos a configurar desde parámetros PUCS. La cuenta del activo debe tener el índice a 001. Está correcto. Nuevamente, nos pasamos a los indicadores. Con Control Tab lo podemos hacer. La cuenta del pasivo debe tener el índice a 002. Control Tab, me devuelvo a PUCS. La cuenta del pasivo, es decir, la cuenta 2, vamos a asignarle el índice a 002. Nos devolvemos nuevamente. La cuenta del patrimonio, vamos a asignarle el índice a 003. Cuenta 3, vamos a asignarle el índice a 003. Así sucesivamente debemos hacer la configuración de todas las cuentas mayores. En la opción parámetros PUCS nos ubicamos en el plan de cuentas respectivo, en este caso en el PUC de comerciantes, y en la columna índices, dependiendo de la cuenta mayor, asignamos los respectivos indicadores. Las cuentas auxiliares las configuramos en datos plan de cuentas. Estas son las que inician por B. Entonces, las variables de cuentas auxiliares, entonces tenemos las ventas exentas crédito. Le vamos a ligar el índice B003. Como es una cuenta auxiliar, lo configuramos por datos plan de cuentas. Entonces, vamos a buscar la cuenta. La 4135. Vamos a darle este ingreso de ventas. Y el índice que le vamos a configurar es el B003. Configuramos el respectivo índice B003. Así sucesivamente vamos a configurar, vamos a hacer ese mismo proceso para cuentas mayores y cuentas auxiliares. Adicional a esto, yo puedo configurar las diferentes metas. Estas metas se configuran más que todo para el endeudamiento, liquidez y rentabilidad.
Entonces, después de un análisis de mercado, puedo configurar las diferentes metas que vamos a manejar. En este caso, pues ya tenemos varias metas configuradas. Después de haber hecho esta configuración, ingresamos por análisis, análisis financiero. El análisis financiero permite relacionar cifras contables que mediante operaciones matemáticas podemos obtener los diferentes indicadores financieros. En la actualidad se observa que analizar la totalidad de los índices resulta innecesario para detectar si la empresa tiende o no a la quiebra, por lo cual se debe elaborar una síntesis financiera que sirva como base para determinar uno de los 3 modelos discriminantes de predicción de quiebra, propuestos individualmente por Altman, Fulmer, Springate, entre otros. Esos modelos discriminantes son los diferentes modelos que maneja la aplicación. En el Apolo Contabilidad se ha implementado este moderno sistema de análisis empresarial como respuesta a las necesidades actuales de la alta gerencia, para que fácilmente puedan predecir si su empresa tiende o no a la quiebra. De esta forma, anticiparse a los acontecimientos y no tomar decisiones cuando ya no hay nada que hacer. Es importante resaltar que en el Apolo se puede efectuar un completo análisis, cubriendo cada una de las etapas que hacen parte integral de este análisis, comenzando por las cifras que arrojan los estados financieros de la contabilidad, continuando con el estudio de sus indicadores y finalmente verificando los diferentes análisis. Vamos a verificar las diferentes opciones. Tenemos la pestaña Parámetros. Se utiliza para definir el rango de fecha y el modelo a utilizar para analizar la información de la contabilidad. Cuenta con varios campos. Desde, hasta. Corresponde al rango de fecha tomado como base para armar el informe. Debemos tener en cuenta que serán visualizados los saldos finales de cada periodo incluidos en este rango, los cuales estarán conformados por los saldos anteriores, adicional, todo el movimiento comprendido entre el primero y último día del mes. En ambos campos no se puede indicar el mismo periodo y recordemos que la fecha inicial desde no puede ser superior a la fecha final hasta. De lo contrario, será emitido un mensaje de advertencia por la aplicación. Otro de los requisitos establece que los periodos incluidos en este rango deben poseer todos y cada uno de los movimientos que lo integran. Adicional, tenemos la opción Modelo discriminante de predicción. Este campo nos permite elegir el tipo de modelo discriminante de predicción que se desea utilizar para llevar a cabo el análisis de la contabilidad, cada uno de los cuales se describe con el apellido de sus autores. Hacemos uso de la opción Ejecutar o la tecla F8. Una vez ejecutados los parámetros, se debe oprimir el botón Ejecutar o la tecla F8 para generar la consulta según la información registrada en la contabilidad y con base en los datos señalados en los 3 campos anteriores. Según el rango de fecha y el volumen de información de la contabilidad, este proceso puede tardar unos cuantos segundos y hasta minutos. Por lo tanto, siempre debemos esperar hasta que el sistema regrese a su forma inicial y aparezca la respectiva consulta. Entonces, después de que ya hicimos la configuración de esos indicadores, ya vamos al análisis financiero, vamos a asignar estos parámetros. Entonces, vamos a visualizar la información desde enero de 2009. Hasta abril, hasta marzo de 2009. Y vamos a tomarlo por el modelo discriminante de predicción de Altman, que es para una empresa comercial o de servicio. Entonces hacemos uso de la tecla F8 o del botón Ejecutar. Entonces lo que les comentaba, este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de información que maneje. Ya el mouse volvió a su presentación original, podemos visualizar la diferente información que el sistema me va a dar como resultado. Tenemos los estados financieros. Comprende todos y cada uno de los periodos incluidos en el rango de fecha señalado en la pestaña Parámetros. Allí aparecerán los saldos mensuales acumulados
en forma individual y clasificado a manera de pestañas. Estas serán identificadas según el número del periodo al cual corresponden dichos saldos. En este sitio aparece el balance y el estado de resultados de la empresa según la estructura existente en su propio plan de cuentas. Y por medio de colores serán diferenciados algunos niveles mayores, como por ejemplo el nivel 1 y nivel 3. Allí también podemos verificar la correcta asignación de los índices aplicados a las diferentes cuentas del plan contable. Solo visualizaremos las cuentas que poseen saldo acumulado diferente de 0. Las columnas que integran esta opción son índice, cuenta, nombre cuenta y saldo. Todas estas columnas pueden ser cambiadas libremente de posición según el periodo elegido y o la posición del cursor. Serán armados los gráficos de las pestañas Análisis horizontal y Análisis vertical. Tenemos cada uno de los periodos, sacamos el informe de enero a marzo. Entonces el enero sería el periodo 1, 2 febrero y 3 sería marzo. Me muestra solamente las cuentas que me traen un saldo y me diferencia la cuenta mayor, me lo va diferenciando por los respectivos colores. Pasamos ahora a la pestaña Análisis horizontal. Corresponde a la representación gráfica de los saldos acumulados de una cuenta en el transcurso del tiempo, según el rango de periodo seleccionado en la pestaña Parámetros. Debemos tener presente que el gráfico observado depende directamente de la cuenta señalada por el cursor en la pestaña anterior de estados financieros. Entonces miremos que en estados financieros, en la respectiva cuenta que me hubiera ubicado, me paso a análisis y de esa cuenta me va a hacer el respectivo gráfico. Es un gráfico de tipo área y según la siguiente explicación resulta más fácil de entender. En el eje horizontal X aparecen los diferentes periodos o meses, en este caso sacamos de enero, febrero, marzo. Y en el eje vertical Y muestra las cifras en escala proporcional a su saldo mínimo y máximo. Asimismo, los saldos positivos se ubican por encima del eje Y igual a 0 y por el contrario los negativos por debajo de él. En la parte superior izquierda podemos observar el nombre de la cuenta seleccionada y por consiguiente a ellas corresponden los valores del respectivo gráfico. Dichos saldos son visualizados en el extremo superior de cada mes. Si deseamos observar el gráfico de otra cuenta, podemos hacerlo de dos formas. Remitirnos a la pestaña Estados financieros y elegir la cuenta. Luego volver a la pestaña Análisis horizontal para visualizar el gráfico. O hacer clic sobre los botones ubicados en la parte inferior para ir visualizando en orden cada uno de los gráficos de las respectivas cuentas. Puedo pasarme entre las respectivas cuentas, acá me va cambiando el respectivo nombre, puedo devolverme. Adicional, tenemos el análisis vertical. Permite representar en forma gráfica los saldos acumulados de una cuenta, donde observamos claramente la participación porcentual de las subcuentas que hacen parte de ella. En el caso en que solo aparece un color que determina el 100%, ello significa que dicha cuenta solo está conformado por una subcuenta. Debemos tener presente que el gráfico observado se vincula a los saldos de las cuentas y depende directamente de dos aspectos. Primero, del periodo seleccionado y segundo, de la cuenta señalada con el cursor en la pestaña Estados financieros. Igualmente me puedo ubicar en estados financieros, seleccionar la respectiva cuenta y pasarme al análisis vertical. Es un gráfico de tipo circular y resultará fácil de entender si comprendemos que cada color representa una subcuenta, cuyo nombre se observa en el recuadro que aparece en la parte superior derecha. Por defecto, dichas subcuentas se encuentran ordenadas según su código y gráficamente están dispuestas en sentido contrario a las manecillas del reloj.
La sumatoria de todos los porcentajes será igual al 100% del valor de la cuenta analizada. En la parte superior izquierda del gráfico podemos visualizar el nombre de la cuenta que se está analizando. Si deseamos pasar otro periodo y o elegir otra cuenta, debemos remitirnos a la pestaña Estados Financieros y hacer clic sobre dicha selección. Pero si la cuenta corresponde al mismo mes, adicionalmente podemos hacer clic sobre los botones ubicados en la parte inferior de esta ventana. Podemos irnos pasando entre las respectivas cuentas. Pasamos ahora a los índices financieros. Esta pestaña, al igual que las tres anteriores, es de solo consulta. Allí podemos observar los mismos registros existentes en el menú Análisis Indicadores. Comprende todos y cada uno de los periodos utilizados que armaron la consulta desde la pestaña Parámetros, clasificados en forma individual y por medio de pestañas, donde aparecerán calculados los valores mensuales para cada código de índice, según la configuración preestablecida. Cada pestaña será identificada según el número del periodo al cual corresponden dichos cálculos. Igualmente tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3. Tenemos el índice. Corresponde al código asignado a cada indicador desde la opción Indicadores. Nombre. Muestra el nombre del respectivo indicador asignado previamente desde la opción Indicadores. Valor contable. Es el saldo final existente en la contabilidad según el periodo elegido y solo será calculado automáticamente para aquellos indicadores de tipo partida y promedio. Valor índice. Muestra el valor calculado en forma automática por el sistema, lo cual depende directamente del tipo de indicador. Así, para las partidas es la misma cifra del valor contable, pero expresada en valores absolutos. Para los promedios es un cálculo interno, resultado de sumar los saldos mensuales dividido entre el número de meses. Para las constantes es el mismo valor registrado en el campo expresión de la opción Indicadores. Para los índices y variables es el cálculo de la fórmula asignada en el campo expresión de la opción Indicadores. Finalmente, para el modelo es un cálculo interno que depende del modelo discriminante de predicción previamente elegido. Promedio, tenemos la columna promedio, es el resultado de sumar las cifras mensuales del campo valor índices y luego dividirlas entre el número de periodos. Meta mínima. Corresponde al valor asignado a cada indicador en el campo meta mínima del medio de la opción Indicadores. A las respectivas metas que se configuraron, acá ya me muestra la información. Meta satisfactoria. Corresponde al valor asignado a cada indicador en el campo meta planeada del negocio de la opción Indicadores. Meta ideal es el valor previamente asignado a cada indicador en el campo meta ideal del negocio de la opción Indicadores. Recordemos que según la posición del cursor serán armados los gráficos de las dos siguientes pestañas, Tendencias y Análisis de riesgo. Pasamos a la opción Tendencias. Corresponde a la representación gráfica de las cifras que aparecen en el campo valor índice según el registro señalado en la pestaña anterior, Índices financieros. Este gráfico se aplica básicamente a los indicadores de tipo índice. Es un gráfico de tipo área y tenemos en el eje horizontal X aparecen los diferentes periodos, meses, y en el eje vertical Y muestran las cifras en escala proporcional a su meta mínima ideal. Asimismo, los valores positivos se ubican por encima del eje Y igual a 0. Por el contrario, los negativos por debajo del eje Y igual 0. En la parte superior derecha, aparece un recuadro que muestra cada uno de los componentes del gráfico, identificados con los colores. Si alguna meta fue establecida en forma incorrecta o el indicador ha logrado su nivel máximo planeado, debemos volver a establecer dichas metas desde la opción Indicadores.
Es importante analizar la línea que muestra el promedio de cada índice, porque demarca su futura tendencia. En la parte superior izquierda del gráfico podemos observar el nombre del indicador y por consiguiente a él corresponden los valores del respectivo gráfico. Dichos saldos son visualizados en el extremo superior de cada mes. Si deseamos observar el gráfico de otro indicador, podemos hacerlo de dos formas. Remitirnos a la pestaña Índices financieros y elegir el registro. Luego volver a la pestaña Tendencias para visualizar el gráfico o hacer clic sobre los botones ubicados en la parte inferior de esta ventana. Queremos visualizar el capital de trabajo. Me puedo ubicar en el respectivo índice, puedo pasarme a Tendencias y visualizar la información. El valor del índice, la meta ideal, la meta satisfactoria, la meta mínima y la meta promedio. Adicional, en la parte inferior, puedo ir pasando y me va mostrando la respectiva información. Análisis de riesgo. Es un método estadístico sofisticado que sirve para la selección y evaluación de los índices que más probablemente diferencian o distinguen las empresas en quiebra de aquellas que no lo están. Este análisis de riesgo en el Apolo Contabilidad se ha implementado como respuesta a las necesidades actuales de la alta gerencia. En la actualidad se observa que analizar la totalidad de los índices resulta innecesario para detectar si la empresa tiende o no a la quiebra, por lo cual se debe elaborar una síntesis financiera que sirva como base para determinar uno de los 3 modelos discriminantes de predicción de dicha quiebra, propuestos individualmente por Altman, Fulmer y Springate. Lo primero que debemos hacer para obtener la gráfica correcta es remitirnos a la pestaña Índices financieros y elegir el registro Z99, que es la función discriminante. Seleccionamos nuestra función discriminante. Luego pasamos nuevamente a la pestaña Análisis de riesgo para que fácilmente a través del gráfico se pueda predecir si la empresa tiende o no a la quiebra, teniendo en cuenta la función discriminante menor que 0. De esta forma, anticiparnos a los acontecimientos y no tomar decisiones cuando ya no hay nada que hacer. También es importante analizar la tendencia de dicha función discriminante y pueda predecir el comportamiento para próximos periodos. En el eje horizontal X aparecen los diferentes periodos, meses que se seleccionaron en la pestaña Parámetros. Y en el eje vertical Y muestra una base, valor 0, para ubicar el periodo por encima. Verde, este es el verde, porque está normal, quiere decir que el que está por encima verde es de bajo riesgo, es decir que está normal. O por debajo, rojo, se dice que está en riesgo. Miremos que estamos tirando una parte a la normal, pero la mayoría opción, la mayor parte de la gráfica está tirando a la parte roja, estamos en riesgo. En la parte superior derecha de esta pestaña aparece un recuadro que muestra cada uno de los componentes del gráfico, identificados con diferentes colores. Es importante analizar la línea que muestra el promedio de cada índice porque demarca su futura tendencia. En la parte superior izquierda del gráfico podemos observar el nombre del indicador y por consiguiente verificar que se haya elegido correctamente en la pestaña Índices financieros y haber elegido el registro Z99, que es la función discriminante. Adicional, yo puedo verificar también la información de diferentes índices. En realidad, en la cual puedo observar la quiebra de mi empresa es en la función discriminante. Finalmente, pasamos al análisis multivariable. Esta pestaña muestra a manera de tabla los resultados de los índices y los ubica en diferentes zonas de acuerdo al comportamiento de cada uno con respecto a las metas establecidas. Esta pestaña consta de 3 campos útiles para agrupar la información resultante. Ellos son periodos. Aparecen los diferentes periodos, meses que se seleccionaron en la pestaña Parámetros, para mirar la información en cada uno o agrupados todos en un solo periodo.
Tenemos la opción índice. Muestra los resultados para algunos índices más representativos. Entre ellos están inversa al índice de solvencia, índice de propiedad, protección al pasivo total, índice de disponibilidad inmediata, margen bruto de utilidad, porcentaje de gastos operacionales sobre ingresos operacionales, rendimiento del capital, índice DuPont, rotación del activo total y rotación de activos. Es importante tener en cuenta que estos índices solo aparecerán si están configurados en la opción índices financieros y si se puede contar con un resultado de dicho indicador en cada periodo. Al igual que el campo anterior, si está presionado o seleccionado este botón o pivote, aparecerán todos los índices representativos. Es decir, en la parte inferior yo me puedo ubicar en el respectivo índice, miremos que me amplía la información. O quiero visualizar el periodo, miremos que acá me desaparece el periodo, si vuelvo y lo marco, me lo muestra. Si deshabilito el índice, me borra la información de los índices, o si lo marco, vuelve y me carga toda la información. Criterios. Se compone de 4 aspectos o zonas para situar el resultado del índice y poder tener una visión segmentada que apoye la toma de decisiones. El significado de cada una de estas zonas es: zona amarilla. Cuando se tiene la tendencia hacia arriba, está indicando que alguna medida tomada está haciendo efecto. Si por el contrario la tendencia es a la baja, se debe tomar una medida para corregirla. Zona azul. Cuando el resultado está en esta zona, indica que puede estar mal definido el índice o en su defecto que los resultados han sobrepasado el límite superior. Y en ambos casos se hace necesario volver a definir las metas o el indicador según el caso. Zona roja. Al encontrar el resultado del indicador en esta zona y se tiene la tendencia hacia abajo, puede ser que exista un punto crítico y se debe tomar medidas para corregirlo. Pero si por el contrario la tendencia es al alza, significa que una medida ya tomada está surgiendo efecto y está sacando adelante los aspectos que están midiendo el indicador. Y la zona verde significa que el indicador está en óptimas condiciones, pero al analizar la tendencia me podría indicar si está bajando para tomar correctivos y no permitir que llegue a la zona amarilla. Lo mismo que los otros campos, si está seleccionado este botón o pivote, aparecerán todas las zonas para ubicar el resultado de los índices. En caso contrario, no mostrará agrupación por ninguna zona, simplemente el resultado de cada índice. En esta ventana también se puede hacer agrupaciones entre estos campos, colocándolos como filas o como columnas según la necesidad. Con esto concluye el tutorial de indicadores y análisis financiero en Apolo. Para consultar más tutoriales, visite nuestro sitio web www.apolosoft.com/tutoriales.